¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el orgullo humano y hasta dónde puede llegar el perdón? Lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre las segundas oportunidades y cómo la vida, a veces, nos coloca en situaciones que jamás hubiéramos imaginado para enseñarnos lecciones invaluables. Esta historia que ocurrió en un pequeño pueblo de Veracruz te dejará sin palabras y te hará cuestionar tus propios valores. Acompáñame hasta el final, porque el desenlace de esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre las relaciones humanas para siempre. Era un domingo como cualquier otro en San Miguel de Allende. El sol brillaba con intensidad sobre las calles empedradas y la imponente parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba majestuosa en el centro del pueblo. Manuel Herrera, un respetado comerciante de 42 años, salía del servicio dominical con su habitual traje gris y su Biblia bajo el brazo. Conocido por todos en la comunidad, Manuel había reconstruido su vida después de un doloroso divorcio 3 años atrás. Ahora era uno de los principales benefactores de la iglesia y todos admiraban su aparente fortaleza espiritual. Lo que nadie sabía era que, tras esa fachada de hombre renovado, Manuel aún cargaba con el peso de la amargura. Su matrimonio con Lucía Ramírez había terminado cuando descubrió que ella había estado mintiendo sobre sus gastos, acumulando deudas enormes que casi los llevan a la ruina. La confianza se había roto y, después de incontables discusiones, decidieron separarse. Manuel se quedó con el negocio familiar, una pequeña distribuidora de materiales de construcción, mientras Lucía se fue con sus 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6, a vivir con su madre en Ciudad de México. Manuel había escuchado rumores sobre Lucía, que había intentado reiniciar su vida, que había conseguido un trabajo como cajera en un supermercado, que había estado luchando para mantener a los niños. Pero él había decidido cerrar ese capítulo de su vida. El orgullo y el resentimiento le impedían siquiera preguntar cómo estaban sus propios hijos. Solo enviaba puntualmente la pensión alimenticia que le correspondía por ley, pero sin ningún contacto personal. Aquel domingo, mientras Manuel bajaba las escaleras de la iglesia, notó un pequeño tumulto en la esquina del atrio. Algunos feligreses se habían detenido y observaban a una mujer sentada en el suelo con 2 niños a su lado. La mujer sostenía un pequeño letrero que decía: «Por favor, ayúdennos, mis hijos tienen hambre, buscamos trabajo y un lugar para dormir». Manuel se detuvo en seco. A pesar del aspecto desaliñado, del cabello despeinado y la ropa gastada, reconoció inmediatamente a Lucía y a sus hijos. Manuel sintió que el mundo se detenía. Mateo había crecido tanto que apenas lo reconocía. Sofía, su pequeña princesa, tenía la mirada perdida y sujetaba con fuerza un desgastado oso de peluche que él mismo le había regalado en su último cumpleaños juntos. Los niños estaban notablemente más delgados, con ropa que les quedaba grande y zapatos visiblemente desgastados. Lucía, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en solo 3. El primer impulso de Manuel fue darse la vuelta y marcharse. ¿Qué hacían ellos aquí? ¿Por qué habían venido a perturbar la paz que tanto le había costado construir? ¿Acaso era una estrategia para manipularlo? El orgullo comenzó a susurrarle al oído que siguiera caminando, que no era su problema, que ellos habían elegido su camino. Varios miembros de la congregación observaban, esperando ver su reacción. Todos sabían quién era ella. Lucía no había visto a Manuel todavía. Estaba demasiado ocupada explicándole a una señora mayor que habían llegado al pueblo la noche anterior después de que la perdieran todo en Ciudad de México. Su madre había fallecido hacía un mes, y sin su apoyo, no pudieron seguir pagando el alquiler. El dueño los había desalojado y, con lo poco que pudieron llevarse en 2 maletas desgastadas, decidieron volver a San Miguel, el único otro lugar que conocían, con la esperanza de encontrar alguna oportunidad. Manuel dio un paso atrás, ocultándose parcialmente detrás de una columna. Desde allí, podía escuchar la conversación. Lucía explicaba que había intentado contactar con Manuel, pero que él había cambiado su número y bloqueado toda comunicación. Mencionó que había venido a la iglesia no para causar problemas, sino porque no sabía dónde más ir. Había gastado sus últimos pesos en el autobús que los trajo al pueblo. Mateo fue el primero en ver a su padre. Sus ojos se abrieron como platos y tiró de la manga de su madre. «Mamá, papá está allí», dijo con una voz apenas audible. Lucía levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Manuel. No hubo odio en su mirada, ni reclamo, solo una profunda tristeza y, quizás, un atisbo de vergüenza. Manuel sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo había permitido que su familia llegara a esta situación? ¿Cómo había dejado que el orgullo nublara su juicio hasta el punto de no preocuparse por el bienestar de sus propios hijos? En ese momento, recordó las palabras del sermón que acababa de escuchar sobre el perdón y la compasión. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El murmullo entre los feligreses aumentaba. Algunos señalaban discretamente, otros cuchicheaban entre sí.
La situación se estaba convirtiendo en el espectáculo del domingo. Manuel sabía que tenía dos opciones: podía ignorarlos y marcharse, preservando su imagen de hombre respetable que había superado su pasado, o podía enfrentar la situación y hacer lo correcto, independientemente de lo que los demás pensaran. Con pasos vacilantes al principio, luego más decididos, Manuel se acercó a donde estaban sentados Lucía y los niños. Sofía fue la primera en reaccionar. A pesar de su corta edad cuando se separaron, la niña reconoció a su padre y, sin dudarlo, corrió hacia él gritando «¡Papá!». Manuel se agachó y recibió en sus brazos a la pequeña, quien se aferró a su cuello con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Mateo, por su parte, se mantuvo a distancia, con una mezcla de anhelo y recelo en su mirada. Era evidente que el abandono había dejado una huella más profunda en él. Manuel extendió su mano hacia el niño, pero Mateo dio un paso atrás, refugiándose detrás de su madre. Lucía se puso de pie lentamente, evidentemente agotada. «No vinimos a causarte problemas, Manuel», dijo ella con voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. «Solo necesitamos un lugar para pasar unos días mientras encuentro trabajo. Después nos iremos y no volverás a saber de nosotros, te lo prometo». Las palabras de Lucía fueron como un puñal para Manuel. ¿Realmente había sido tan despiadado que ella esperaba que los echara del pueblo? ¿Tan duro había sido su corazón que ella temía incluso pedirle ayuda para sus propios hijos? Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los feligreses que quedaban observaban la escena, algunos con curiosidad morbosa, otros con genuina preocupación. El padre Jiménez, quien acababa de terminar de despedir a los últimos asistentes del servicio, se acercó al grupo. «Manuel, ¿está todo bien?», preguntó el sacerdote, colocando una mano sobre el hombro del hombre. Manuel miró al padre Jiménez, luego a Lucía, y finalmente a sus hijos. En ese momento, algo se quebró dentro de él. Todo el resentimiento, todo el orgullo, todas las justificaciones que había construido durante años para mantener su corazón cerrado, se desmoronaron como un castillo de naipes. «Padre», respondió Manuel con la voz entrecortada, «esta es mi familia. Mis hijos y Lucía, mi ex esposa. Han pasado por momentos difíciles y necesitan ayuda». El padre Jiménez, quien conocía bien la historia de Manuel pero nunca había juzgado su distanciamiento, asintió comprensivamente. «La casa de Dios siempre está abierta para quienes necesitan refugio, Manuel. Pero creo que esta situación requiere una solución más permanente». Manuel sabía lo que tenía que hacer. Años de asistir a la iglesia, de escuchar sermones sobre el perdón y la misericordia, de pretender ser un hombre de fe mientras su corazón permanecía endurecido, lo habían preparado para este momento, aunque nunca lo hubiera anticipado. «Lucía», dijo finalmente, dirigiéndose directamente a ella por primera vez, «no tienen que buscar otro lugar. Mi casa, nuestra antigua casa, tiene espacio suficiente. Pueden quedarse allí mientras se recuperan y deciden qué hacer». Lucía lo miró incrédula. «No necesitamos caridad, Manuel, solo un poco de ayuda para ponernos de pie. No quiero que te sientas obligado por lo que la gente pueda pensar». «No es por lo que piensen los demás», respondió Manuel, sintiendo una extraña calma al pronunciar esas palabras. «Es porque es lo correcto. Son mis hijos, Lucía. Y tú eres la madre de mis hijos. Nunca debí permitir que las cosas llegaran a este punto». Sofía, aún aferrada a su padre, sonrió por primera vez en lo que parecían días. Mateo, todavía receloso, dio un pequeño paso hacia adelante, como evaluando la sinceridad de las palabras de su padre. «Además», continuó Manuel, «mi negocio ha crecido. Necesito ayuda con la administración y tú siempre fuiste mejor que yo con los números, a pesar de lo que pasó. Podrías trabajar conmigo, si quieres». La oferta flotó en el aire como una frágil burbuja que podría estallar en cualquier momento. Lucía miró a Manuel directamente a los ojos, buscando cualquier señal de engaño o de que su oferta fuera simplemente un acto de piedad momentánea que luego lamentaría. «¿Por qué harías esto, Manuel? Después de todo lo que pasó, después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, ¿por qué nos ayudarías ahora?». Manuel respiró profundamente antes de responder. Era una pregunta justa, una que él mismo se estaba haciendo. ¿Por qué, después de tanto tiempo alimentando su resentimiento, ahora sentía esta urgencia de ayudar? «Porque llevo 3 años viniendo a esta iglesia, Lucía, escuchando sobre el perdón, predicando sobre la reconciliación, y todo este tiempo he estado viviendo una mentira. He estado fingiendo ser un hombre de fe mientras mi corazón seguía lleno de amargura. Ver a mis hijos así, verte a ti así, me hace darme cuenta de que he estado equivocado. No puedo seguir pretendiendo ser quien no soy». Las palabras de Manuel resonaron en el atrio de la iglesia. Algunos de los presentes asintieron en silencio, conmovidos por la honestidad del hombre. El padre Jiménez, con una leve sonrisa,
dio un paso atrás, entendiendo que su presencia ya no era necesaria. Este era un momento entre una familia que estaba, quizás, dando los primeros pasos hacia la sanación. Mateo, quien había mantenido su distancia, finalmente se acercó a su padre. ¿De verdad podemos volver a casa?, preguntó con una mezcla de esperanza y desconfianza en su voz infantil pero marcada por experiencias demasiado duras para su edad. Manuel se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Sí, Mateo, pueden volver a casa. Y esta vez, prometo que será diferente. El niño, después de un momento de duda, se lanzó a los brazos de su padre, uniéndose a su hermana en un abrazo que contenía 3 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de noches preguntándose por qué su padre había dejado de quererlos. Manuel los abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas, esas que había reprimido durante tanto tiempo, comenzaban a correr libremente por sus mejillas. Lucía observaba la escena con una mezcla de emociones. El alivio de saber que sus hijos tendrían un techo seguro se mezclaba con el temor de volver a depender de Manuel, de estar en deuda con él, de revivir viejas heridas. Pero el agotamiento de los últimos meses, la desesperación de ver a sus hijos pasar hambre, el miedo constante de no saber dónde dormirían la noche siguiente, todo eso pesaba más que su orgullo. Acepto tu oferta, Manuel, dijo finalmente Lucía, por los niños. Pero quiero que quede claro que trabajaré, que contribuiré, que no será una caridad. Manuel asintió, comprendiendo que Lucía necesitaba mantener su dignidad, que no podía simplemente borrar 3 años de abandono con un gesto, por generoso que fuera. Lo entiendo. Y te aseguro que el trabajo es real. De hecho, he estado buscando a alguien para esa posición durante meses. La pequeña familia comenzó a recoger sus escasas pertenencias. 2 maletas gastadas contenían todo lo que les quedaba, algo de ropa, unos pocos juguetes que Sofía y Mateo se habían negado a dejar atrás, y algunas fotografías que Lucía había salvado como recordatorio de tiempos mejores. Manuel tomó las maletas y, con Sofía aún aferrada a su mano y Mateo caminando cautelosamente a su lado, comenzaron a bajar las escaleras de la iglesia. Lucía los seguía a unos pasos de distancia, como si quisiera darles espacio, como si no estuviera segura de su lugar en esta nueva configuración familiar. Los pocos feligreses que quedaban los observaban en silencio. Algunos sonreían aprobatoriamente, otros parecían escépticos. Manuel sabía que se convertirían en el tema de conversación del pueblo durante las próximas semanas, que habría especulaciones, juicios, opiniones. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que pensaran los demás. El camino a casa fue silencioso, cargado de emociones contenidas, de preguntas no formuladas, de miedos y esperanzas. La casa, una construcción colonial restaurada en las afueras del pueblo, apareció ante ellos después de una caminata de 15 minutos. Manuel notó cómo Lucía contenía la respiración al verla de nuevo, cómo sus ojos recorrían la fachada, el jardín, la puerta principal que tantas veces había cruzado en el pasado. No ha cambiado mucho, comentó Manuel mientras abría la puerta. Quizás está un poco más descuidada. Nunca tuve tu toque para la decoración. Entraron a la casa y el tiempo pareció retroceder. Los muebles eran los mismos, las fotografías familiares habían sido retiradas, pero el espacio seguía siendo familiar, acogedor a pesar de la evidente falta de cuidado en los detalles. Sofía corrió inmediatamente hacia la que había sido su habitación, ansiosa por ver si sus juguetes, sus libros, su pequeño mundo seguía allí. Mateo la siguió más lentamente, como si temiera descubrir que todo había sido eliminado, que no quedaba rastro de su existencia en aquel lugar. Manuel y Lucía se quedaron solos en la sala de estar, rodeados de recuerdos, de conversaciones pasadas, de risas y lágrimas que habían llenado esas paredes. Conservé sus cosas, dijo Manuel, rompiendo el silencio. Sus habitaciones están como las dejaron. Yo, no pude deshacerme de nada. Lucía sintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. A pesar de su intento de mantener la compostura, una lágrima escapó y rodó por su mejilla. ¿Por qué no nos buscaste antes, Manuel? ¿Por qué esperaste a que tuviéramos que mendigar en la puerta de una iglesia para ayudarnos? La pregunta, directa y dolorosa, merecía una respuesta honesta. Manuel sabía que no podía esconderse detrás de excusas o justificaciones. Porque estaba herido, Lucía. Porque sentía que me habías traicionado con las deudas, con las mentiras sobre el dinero. Porque era más fácil alejarme que enfrentar el dolor. Y luego, con el tiempo, se volvió imposible dar marcha atrás. El orgullo, el miedo, la vergüenza, todo se mezcló y me convencí de que estaban mejor sin mí. Los niños te necesitaban, respondió ella con voz queda. Te llamaban en las noches. Mateo dejó de hablar durante meses después de que te fuiste. Sofía llevaba tu foto a todas partes. Yo intenté contactarte tantas veces. Lo sé ahora, interrumpió Manuel, sintiendo el peso de sus acciones.
Y no puedo cambiar lo que hice, lo que no hice. Pero puedo intentar enmendarlo a partir de hoy. Si me dan esa oportunidad. Un grito de alegría interrumpió la conversación. Sofía apareció corriendo en la sala, sosteniendo un viejo álbum de fotos que había encontrado en su habitación. Mira, mamá, aquí estamos todos. En la playa, la niña abrió el álbum y mostró una fotografía tomada en Acapulco, 2 veranos antes de la separación. En ella, Manuel sostenía a Sofía en brazos mientras Mateo, con un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza, construía un castillo de arena junto a Lucía, quien sonreía a la cámara con el sol iluminando su rostro. Mateo se acercó lentamente y miró la fotografía. ¿Volveremos a ir a la playa algún día?, preguntó, mirando a sus padres alternativamente. Manuel y Lucía intercambiaron una mirada. No era una promesa de reconciliación, no era un borrón y cuenta nueva, pero era un comienzo, un pequeño puente sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Tal vez, Mateo, respondió Manuel con cautela. Un día, cuando las cosas estén mejor. Primero tenemos que organizarnos aquí, añadió Lucía, intentando ser práctica. Tenemos mucho trabajo por delante. Sofía, ajena a las complicaciones adultas, a los resentimientos pasados, a las heridas que aún no habían cicatrizado, cerró el álbum de fotos y sonrió. Estamos en casa, dijo simplemente, como si esas 3 palabras contuvieran toda la verdad que necesitaban en ese momento. Y quizás, pensó Manuel mientras observaba a sus hijos explorar nuevamente la casa que una vez habían llamado hogar, la niña tenía razón. Estaban en casa. No la misma casa que habían dejado 3 años atrás, no el mismo hogar que se había desmoronado bajo el peso de los secretos y las decepciones, sino un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo diferente, algo más honesto, más resistente. Esa noche, después de improvisar una cena con lo que Manuel tenía en la alacena, después de acomodar a los niños en sus antiguas habitaciones, después de asignar a Lucía la habitación de invitados mientras él se quedaba en el sofá, Manuel se encontró solo en la sala, contemplando el techo en la oscuridad. Las emociones del día lo abrumaban, la sorpresa de encontrar a su familia en tal estado, la culpa por haber permitido que llegaran a ese punto, la incertidumbre sobre cómo sería la convivencia, el miedo a volver a fallar. Pero también había algo más, una sensación de ligereza que no había experimentado en años, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No sabía si podría perdonar completamente a Lucía por las mentiras que habían destruido su matrimonio. No sabía si ella podría perdonarlo por el abandono, por haber elegido el orgullo sobre el bienestar de sus propios hijos. No sabía si los niños, especialmente Mateo, podrían superar el trauma del abandono y confiar en él nuevamente. Lo que sí sabía era que, por primera vez en 3 años, se sentía en paz consigo mismo. No porque hubiera tomado la decisión correcta ese día, sino porque finalmente había sido honesto con los demás y, lo más importante, consigo mismo. Había dejado de fingir que el resentimiento era fortaleza, que la indiferencia era superación. Al día siguiente, Manuel se levantó temprano, antes de que el resto de la familia despertara. Preparó un desayuno sencillo pero abundante, huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes, jugo de naranja recién exprimido. Cuando Lucía apareció en la cocina, con el pelo aún húmedo de la ducha y una expresión de sorpresa al verlo cocinando, Manuel le ofreció una taza de café. No tienes que hacer todo esto, dijo ella, aceptando la taza con cierta vacilación. Quiero hacerlo, respondió él simplemente. Además, tenemos que hablar sobre el trabajo, sobre cómo organizarnos, sobre las reglas de esta nueva situación. Lucía sintió, entendiendo que necesitaban establecer límites claros, expectativas realistas. No eran una familia reunida, no todavía, quizás nunca lo serían de la manera tradicional. Pero eran 2 adultos comprometidos a hacer lo mejor para sus hijos, a sanar las heridas del pasado, a construir un futuro en el que, al menos, pudieran mirarse a los ojos sin que el dolor nublara todo lo demás. Cuando los niños bajaron, soñolientos pero visiblemente más relajados que el día anterior, encontraron a sus padres sentados a la mesa de la cocina, conversando en voz baja, no como amantes reconciliados, sino como sobrevivientes de una tormenta que habían llegado a la orilla, magullados pero vivos, dispuestos a reconstruir lo que se había perdido, o quizás, a construir algo completamente nuevo. Y mientras los 4 se sentaban a desayunar juntos por primera vez en 3 años, Manuel se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido encontrar a su familia en la puerta de la iglesia, sino encontrar el valor para abrir la puerta de su corazón, para dejar entrar nuevamente el amor, el perdón, la esperanza. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a descubrirlo.